Conoce la trayectoria y evolución de un C-Level. Exponemos el ADN de su liderazgo y las batallas que sacan lo mejor de sí en las firmas protagonistas del mundo de los negocios. Pilotos por Líder Empresarial. La trayectoria de Javier Guerrero abarca 36 años en pagos, fintech, banca y tecnología. Ha impulsado ingresos, estrategias comerciales y relaciones duraderas en multinacionales como First Data y Elavon y bancos como Banamex, con una sólida gestión de P&L. Desde 2017 es director general de Nuvei en México, plataforma que procesa más de 150 millones de transacciones anuales. Esta historia comenzó hace casi 38 años. Y esto es importante decirlo porque en los últimos 38 años que han pasado, cantidad de cosas y el mundo de pagos como es hoy, gracias a Dios, como siempre digo, existe el mundo de pagos porque es lo único que he sabido hacer en mi vida. Yo empecé en esto como mensajero, como Office Boy, desarrollo que de pronto ya ni existe porque ahora hay servicios de delivery, pero ahí sin saberlo estaba yo iniciando en el mundo de pagos y eso es lo que yo he hecho los últimos 38 años. Por supuesto, entonces yo apenas estaba empezando mis estudios universitarios y el propósito de tener ese trabajo era poder pagarlos, ¿no? Esa era la historia. Yo estudié Ciencias de la Comunicación, ¿ok? Y cómo alguien que estudió Ciencias de la Comunicación termina haciendo pagos, bueno, pues ya lo estoy explicando. Empecé primero a hacer pagos, que después se Ciencias de la Comunicación, para cuando tuve la fortuna de terminar la carrera, ya habían pasado 5 o 6 años de estar en este negocio y ya era difícil salirse porque ya se había convertido en parte de mi vida. Sin embargo, me ha servido enormemente, entre otras cosas, para esto, para poder platicar contigo y entender un poco mejor cómo es este ecosistema que me sigue llamando poderosamente la atención. La verdad es que siempre me quedará la cosquilla de y qué hubiera sido, pero la verdad estoy contento con lo que fue. Así empieza la historia. Los primeros 2, 3 años lo desempeño tareas puramente administrativas para Banamex. Cuando estamos hablando de cuando Banamex era todavía una banca estatizada, de cuando las jerarquías en un banco eran diferentes y la lógica de operación de un banco era de los 80, pues. Eh, a los pocos años, hacia el final del 89, el 90, ya me moví a Prosa, entonces Tarjetas Carnet. Probablemente recordemos el anuncio de Cantinflas por ahí haciendo la Prosa de Tarjetas Carnet. Yo trabajé en Prosa muchos años y ahí fue donde ya tomé un poco más de cerca la actividad dentro del mundo, ya operando pagos. Mi primera tarea era en la calle, afiliando negocios para que aceptaran pagos con tarjetas Carnet. Y cuando decíamos eso, hablábamos de las máquinas transcriptoras y de los boletines de cancelaciones. Y de uno donde cada vez que había un pago con tarjeta había que checar el boletín y hablar por teléfono y luego planchar. Las primeras terminales punto de venta, que eran sistemas de audio, me tocó participar en ese proyecto de instalación y así poco a poco me fui involucrando con el paso del tiempo, adquiriendo más conocimiento, ya no solo de campo, sino de la operación interna. Crecer organizacionalmente, tomando posiciones ya de control hacia los mediados de los 90. De hecho, un punto clave de todo esto es que en esta industria de los pagos, entre el 92, 93, que viene de la mano con el proceso de la entonces llamada reprivatización de la banca, es cuando se incorporan los modelos de aceptación de pagos que hoy se conoce como adquirencia, y que para México eran totalmente novedosos. En Europa, en Estados Unidos, eran modelos que venían ya algunos años, alrededor de 10 años, evolucionando y se empezaron a adoptar esos modelos aquí.
donde había alguien a cargo de la atención, de la desarrollo de tecnología, atención de terminales y del lado del comercio, que era distinto de la otra parte del ecosistema, que es el lado de la tarjeta. Porque hasta ese momento en México todo era una sola cosa. Y se empiezan a separar y empieza a haber un proceso de aprendizaje para todos nosotros, del cual tuve la fortuna de ser parte activa en varios sentidos. En el momento que precisamente por las tarjetas Canet empieza a entregar esta función a los bancos y dejarlos que ellos tomen sus propias estrategias. Y de ahí, bueno, ya paso de los años, pasamos digamos, a la etapa de internacionalización personal. Después de Prosa y estuve en un tiempo con First Data o Pfizer, donde, bueno, desde el lado operativo termino de entender todo, digamos, ya el modelo no solamente local, sino ya cómo funciona el modelo internacional. En los 2000, eso pasó en todos los 2000. En los 2010 colaboré con Elavon en una figura muy semejante a la de Pfizer, pero ahora con Elavon. Y a partir de 2017 iniciamos la aventura de Nube y México, ya mucho más centrado al mundo digital, mucho más centrado a los pagos, a la evolución de los pagos en donde estamos. Y encontrar Nube y una organización tremendamente proactiva, que echada para adelante, con ganas de crecer, de apostarle, con un liderazgo extraordinario del que vamos a hablar ahora un poco más adelante. Y bueno, pues me tocó empezar desde el primer contrato, las primeras conversaciones con los bancos, iniciar los trámites para incluso abrir cuentas de cheques, hasta hoy, que somos una organización ya con 8 años operando aquí en México, que pasamos más de 150 millones de operaciones de cobros y pagos al año, que atendemos marcas ya sumamente notables, y que, bueno, muy, muy orgulloso de estar aquí. Y esa es más o menos mi trayectoria en el mundo de los pagos resumida. 38 años de tareas en esta parte de la conversación. Pilotos. La vida y la experiencia laboral nos enseñan que cada reto es una oportunidad para aprender, mejorar y seguir avanzando. Sí, mira, yo te diría que te tiene que gustar. Tienes que sentir necesariamente que lo que estás viendo a tu alrededor pues te motiva. Es muy difícil, por más que quieras, es muy difícil adaptarte al cambio si no estás convencido de que la esencia de lo que estás haciendo te gusta. Y como lo dices, o sea, pasamos desde los terminales boletines de cancelaciones hasta los pagos digitales y todo lo que hubo en medio. Sabemos, y es un principio de liderazgo que tú te pones muy bien, una de las grandes claves es adaptarse al cambio. Es saber identificar que viene un cambio, saberse adaptar, adoptarlo y aprender a convivir con él. Eso es clave. Pero para que eso suceda, lo primero que tienes que saber es que en la esencia de lo que haces tiene que estar contigo. Si de pronto ya te aburres, si de pronto ya te cansas y dices, "Ay, vamos otra vez a cambiar y no pasa nada", mejor ya no, porque, porque el ecosistema te termina expulsando. El ecosistema de cualquier manera va a cambiar, contigo o sin él. Entonces, si no tienes ganas de cambiar con el ecosistema, pues te expulsa solito. No sobrevives. Es como la selección natural. Hay dos cosas que me encantan de esta tarea. La más valiosa quizá es la posibilidad que te da este negocio de interactuar con tanta gente, con tantas variantes. Ah, Desde un escritorio tú dices, hombre, pues son cobros y pagos, son tarjetas y terminales, es tecnología. Sí, pero las necesidades de cobros y pagos de cada uno de los clientes, y no solamente de los comercios, pero también
Cada comercio pertenece a una industria que tiene necesidades como industria. Y luego nosotros mismos, como organizaciones de pagos, pertenecemos a ecosistemas tecnológicos y financieros que tienen necesidad. Entonces, ir entendiendo, ir conectando los puntos, ir encontrando sentido y encontrar cómo aportas valor a esto, esa es quizá la parte más atractiva, porque es un aprendizaje constante. La cantidad de experiencias y conversaciones tenidas a lo largo de estos 38 años es algo valiosísimo que te forma para la vida. Pilotos. El liderazgo no se trata de mandar, sino de inspirar, guiar y crecer junto a los demás. Dicen que el líder es hands-on, líder es hands-off. Yo soy los dos. Y esto es lo primero. Hands-on cuando tienes que hacer hands-off. Yo creo mucho en el liderar con el ejemplo. Si yo me pongo enfrente, yo ejecuto, yo le enseño al equipo cómo puede suceder. Y el equipo ve que sucede y ve que genera un resultado y que lo que les dije que puede pasar, sí pasa. Es más fácil que lo adopten. Y soy hands-off cuando ya sé que lo saben hacer, ya no tengo que estar encima de ellos. Entonces es un proceso. He tenido la fortuna de colaborar con, puedo decir ya centenas de personas a lo largo de estos años y el enriquecimiento de que de cada uno de ellos yo he recibido ha sido valiosísimo y verlos cómo algunos han crecido en este proceso ha sido, no te puedo decir que igual que ver a un hijo graduarse porque no, pero sí te da un orgullo muy particular. Tuve mentores y gente que han sido valiosísimos, muchos dejando un impacto profundo que fuera por tiempos muy cortos y otros que han prevalecido y persistido durante la vida. Pero sí, sin duda, gente de la que hubo que aprender, algunos que ya no están, lamentablemente, pero de quienes se pudo aprender. Y muchas veces no era aprender del negocio de pagos, era aprender de la gente, de la vida, pues. Y escuchar puntos de vista, formas de gestionar, formas de ser, metodologías no solo de trabajo, sino personales, que te van enriqueciendo. Y sí, el camino, gracias a Dios, ha sido largo, muy nutrido de muchas aportaciones, de muchos mentores, aprendizaje de gente que a lo mejor ni siquiera estaba tratando de enseñar, pero que dices, hombre, mira qué bien lo ha hecho. Y te fijas que de pronto tiene cierta disciplina, cierta forma de ser, que tienes que aprender, ¿no? Comentarios que se han hecho aislados en conversaciones a lo largo del tiempo, que a uno se le quedan, que dices, hombre, tiene toda la razón, y si lo aplico en esto y lo otro va a funcionar. Y de pronto, sin darte cuenta, tú estás ya en ese rol. Y entonces hay que entender, yo creo que una de las claves de todo esto es saber no solamente respetar, sino apreciar las individualidades. Es, yo creo, clave. Cada individualidad es enriquecedora por sí sola. Y dicen que tener una actividad de líder, algunos dicen es que yo quiero tener ese trabajo porque él es mi jefe. Y habrá quien te diga, ser jefe es la tarea más compleja y en muchos sentidos es cierto. Porque nunca eres jefe de todo, siempre habrá que responder a algo. O sea, habrá que responder a alguien, persona o entidad, hay que responder a alguien, a la comunidad, pero siempre eres visible. Y mientras más visible eres, más vulnerable eres. Pero hay que asumir esa tarea y ayudar a la gente a que también la tome y identificar, mira, él o ella pueden ser muy notables, pero a él no le gusta tanta la exposición, entonces llévalo por este lado. O él sí le fascina el spotlight, llévalo por este lado. Apreciar las individualidades es lo que más enriquece los equipos y la colaboración de todos los equipos sin duda es la clave del éxito. Entonces, es por eso digo que el principio es sí hands-on, pero hands-off. Es un poco la dicotomía. Pilotos. Ayudar a los demás no solo cambia vidas, también enriquece la nuestra y nos llena de satisfacción. Lo primero es reconocer que nada es automático. Hay procesos de reclutamiento de personal, hay organizaciones que son mucho más efectivas que otras
en sus procesos de reclutamiento de personal. Terminas tú haciendo entrevistas, pero por amor a Dios, entre un papel y una entrevista de media hora no puedes conocer a una persona. Entonces, lo primero es confiar en que lo que tus ojos están viendo sea parecido a lo que la realidad te va a entregar. Es creer que eso que ves sí va a ser lo que te da. Y después empezar la aventura juntos. Es esperar que alguien, por más talentoso, capacitado y experimentado que sea, adopte tu forma de trabajar desde el día uno, o incluso que la llegue a adoptar al 100% en algún momento de la vida. Eso es un sueño guajiro. Ya, sí. La gente tienes que saber escucharla, dejarlo hablar, entender sus inquietudes, saber que detrás del colaborador, del miembro del equipo, siempre hay una persona que tiene una vida, que tiene inquietudes, saber respetar sus espacios y a la vez entender que a veces pues es que tiene un tema en casa y no puede estar al 100 y necesitamos mejor ayudarlo que salga con el tema en casa. No te puedes meter en muchas cosas, pero darle ese espacio que él se sienta cuando menos cómodo de que su equipo está ahí y que él puede salir adelante. Ese tipo de cosas generan confianza. Y a partir de la confianza hay apertura, y a partir de la apertura se puede colaborar mucho mejor y vas desarrollando a la gente. Lo demás, la verdad es que es como todo tipo de relación humana. Conforme vas sabiendo que él es bueno o malo para una cosa u otra, hombre, si tú sales con una persona a la que no le gusta el cine, pues ya no le invitas al cine, ¿no? Y a lo mejor esa persona sabe que a ti te gusta y tal, y dice, oye, si quieres, algún día vamos al cine, y hay un balance. Pilotos. Una buena comunicación con tu equipo es clave para alinear objetivos, fortalecer la colaboración y asegurar el éxito de proyectos. La comunicación tiene, digamos que la puedes ver desde varios niveles o desde varios ángulos. Y tienes que propiciarla. Por supuesto, existen los mecanismos formales de las organizaciones, que son las evaluaciones periódicas, que son las recomendaciones, y esos son muy útiles porque te permiten asentar y poner en blanco y negro un curso de acción. Pero no funcionan si no tiene, comunicación uno a uno. El darte, como líder, el darte espacio para tener sesiones uno a uno con tu equipo, periódicamente, que se vuelvan parte de tu rutina de trabajo, donde por supuesto vamos a revisar el estado de los temas de trabajo, eso es evidente, para eso estamos. Pero también vamos a revisar cómo te sientes en el trabajo y cómo estás tú como persona. Oye, ¿cómo vaya? Ya terminó la primaria tu hijo. Ese tipo de cosas hay que irlas sumando. Esa es segunda instancia. Entonces está la parte corporativa, la parte individual, luego está la parte de equipo, que tiene que ser, o sea, yo creo que tienes que como líder aprender a establecer una agenda que te permita uno a uno y luego de equipo. Y entonces ahí ves a la gente interactuando entre ella. Ya que los conoces uno a uno, los vas viendo cómo conviven entre ellos, vas entendiendo qué otras cosas los mueven, los motivan, porque siempre está el papel de, bueno, pero estoy hablando con mi jefe y por más que me caiga muy bien o muy mal, es mi jefe. Claro. Sí, pero ya cómo eres con el resto del equipo, con quién conectas, con quién no conectas. Y si tú haces eso con cada miembro del equipo, empiezas a ver dónde están las áreas de oportunidad. Y es cuando intervienes y tratas de fomentarlo. Y tiene que ser una intervención, y esa es la cuarta parte, muy sutil. Muy sutil donde uno puede llegar a imponer. Imponerle a la gente es igual a invitarla a que te diga que no. Y tienes que tomarte la tarea de poner en la mesa elementos de conexión entre los equipos para que encuentren un hilo conductor común que sea el que los ayude adelante. Y yo creo, verdaderamente creo que ese ejercicio, esa práctica es la clave del éxito. Pilotos. Saber cuándo delegar responsabilidades es clave para enfocar esfuerzos, fomentar el crecimiento del equipo y alcanzar los objetivos más eficientemente. Fue un proceso, a ver, mis primeras actividades de management, por supuesto que yo lo quería resolver todo yo solo y entonces trabajaba de 7 de la mañana a 2 de la mañana todos los días y nunca acababa.
Y ahí es donde los mentores entran. Dicen, Javier, qué bueno que le eches ganas, pero no te pusimos ahí para que tú lo hagas, sino para que le enseñes a los demás a hacerlo como veíamos que lo hacías tú, ¿no? Entonces, pues es un tema, es un proceso que toma tiempo porque entonces tienes que aprender a transmitir conocimiento, tienes que aprender lo que te decía, a convencer a la gente, y es donde entra el hands-on, hands-off. Hasta que tú mismo sabes que ya puedes soltar las manos es cuando verdaderamente das el salto y empiezas a volverte en un verdadero líder de un equipo. Antes, pues eres un colaborador más que le echa más ganas y porque gana un poco más, ¿no? Esa es la realidad. Pero en el momento que ya empiezas a aportar valor para que el equipo desarrolle y ejecute las tareas que se le encomiendan, la que sea, en función de una metodología y de un conocimiento y el alineado con con las metas de la organización, es cuando ya aportas valor como. Y esta última parte, acabo de decir, muy importante, alineado con las metas de la organización. Suena cliché, pero en toda organización todos somos reflejo de nuestro management. Y las organizaciones más exitosas es porque tienen CEOs y management súper exitosos y su forma de actuar se refleja en todos y tienes que saber. Hay organizaciones como Nuvei, que son globales, donde tenemos, gracias a Dios, un leadership muy fuerte, muy sólido, de esos leaderships que te dan ganas de seguir. Claro. Y entonces tú te vuelves responsable de transmitir esa misma filosofía aquí adentro, pero sabiendo que, bueno, pues es que no funciona lo mismo en uno u otro lado del mundo y que hay cosas bien locales. Entonces, esa es la parte interesante y es parte de lo que lo hace muy atractivo, ¿no? Entonces, sí, sí, sin duda ha sido un proceso. Eh, hay, hay dos cosas que a mí se me quedaron grabadas hablando de los mentores. Uno de los primeros grandes consejos que me dieron, y que esa parece una fórmula que mucha gente te dirá, pero es elige tus 5 elementos clave. Y eso está ahí en los libros de management, pero de verdad elígelos. Oye, es que no hay 5, hay 25, algo está mal. Tiene que haber 5, 4, 6, pero no más de eso, que son los que sean los drivers de todo lo que vas a hacer. Elígelos y esos contrólalos, esos supervísalos, generan los controles necesarios para poderlos tener a la palma de tu mano. Y esto último que dije, claro, los controles necesarios. Es reportería, o sea, no, los controles necesarios son aquellos que te deben permitir no tener que estar sentado en el escritorio junto a tu equipo para saber que las cosas están pasando. Entonces, y que el equipo no se dedique a hacer reportitis, porque todo eso tampoco funciona. Sí. Tienes que tener mecanismos de control que te digan, es que necesariamente si llegó a este punto, ¿qué pasó? A, B, C y D. Y eso, identificar esas 5 variables y controlarlas, yo creo que es el mejor consejo que he recibido, porque entonces pones foco a lo que tiene sentido. Muchas veces en el día con día te encuentras con que pues todos tenemos un objetivo anual, todos tenemos un objetivo trimestral, mensual, lo que sea. Este, pero ni hablar, hay que atender eh, cursos mandatorios, porque así lo entiende, lo explica la regulación, y para atender ese curso tienes que dedicar un par de días fuera de tus oficinas. En ese momento eso es la clave, porque hay que hacerlo, porque es regulatorio y porque, como decía al principio, somos parte de un ecosistema. Pero eso no te debe distraer del por qué estamos haciendo todo eso, ¿no? Claro. ¿Cómo me aseguro que eso siga funcionando? O que si lo tengo que parar por completo por alguna razón, se pueda reiniciar sin que haya ruptura de él. Esa es quizá una de las claves de la parte administrativa del liderazgo. Es cómo haces tus controles. Y nunca asumas, nunca anticipes conclusiones. Es un es claro, escucha, conoce, entiende. Por supuesto que los años y la experiencia te dicen, creo que va a pasar esto, creo que va a pasar lo otro, y altamente probable así sea.
pero por más que hayas atinado 100 veces, nada te garantiza que atinarás la siguiente. Entonces, siempre escucha, siempre entiende, siempre conoce, siempre pregunta. Y entonces, y si no tienes toda la certeza, apóyate en alguien más. Hay otros directores, hay otros líderes, siempre hay alguien, consejeros externos, pero nunca asumas que tú ya tienes toda la verdad, porque eso es un gran error. Pilotos. La intuición en los negocios es una herramienta poderosa que, combinada con la experiencia, nos guía a tomar decisiones rápidas y acertadas en momentos de incertidumbre. La recomendable es, por supuesto, siempre tener la validación antes de, pero hay veces que no se puede. Hay veces que tienes que decir, bueno, y si todo, cuando llegas a la instancia de que no puedes confirmar algo, es porque algo es distinto a lo que tú ya conoces. Porque si no, ya lo habrías confirmado, porque ya aportaste toda esa parte. Puede ser que lo conozcas y no te acuerdes, pero al final, en ese momento no lo conoces. Entonces, ya la intuición deja de servir en ese momento. Tienes que dar el siguiente paso. Porque, ¿qué pasa? Bueno, cuando tú intuyes algo, tú puedes inducir el resultado, tú puedes llevarlo hacia allá y se confirmará o se refutará solo. Pero si de pronto no tienes todas esas variables o incluso lo provocas y no sucede, bueno, entonces ya la intuición ahí ya no sirve. Es como manejar un coche. Manejando se te pueden atravesar 1000 eventos en la calle y tú de pronto ves que escuchas un ruido que es poco común y de pronto ya sabes que algo viene acá, no puedes voltear porque vienes manejando. Pero sabes que algo entonces anticipas que puede ser una moto, que puede ser una ambulancia, de pronto lo empiezas a ver un poco mejor y se te atraviesa alguien en ese proceso que no estaba, tienes que estar alerta, pero tú en la mente, tú ya vas cambiando de velocidad, vas bajando la velocidad, tú vas viendo los espejos. Nadie te dice hazlo, es que se mecaniza. Es igual. Pilotos. La resolución de obstáculos en las empresas requiere liderazgo, estrategia y adaptación para convertir los desafíos en nuevas oportunidades. Lo primero en un momento de crisis, lo primero es ponerle la cara a la crisis. Ya llegó, ponerle la cara. Ya está aquí, ya llegó. Trata de entenderla lo mejor que puedas. Trata de entender no por qué pasó, sino exactamente qué está pasando. Una vez que entiendes exactamente qué está pasando, tienes que comunicar a las áreas afectadas, o a los clientes, o a las áreas internas, o a las autoridades, a lo que sea. Pero tienes que comunicarlo. Es muy importante comunicar que hay una incidencia. Del tipo que sea, pero tienes que comunicarlo porque lo último que tú debes hacer es abanderarte de superhéroe y tratar de resolverlo. Si hay un incidente es porque algo en el proceso se rompió, voluntaria, involuntariamente, por excepción o por error, pero se rompió. Entonces, tienes que comunicar, informar. Nunca te anticipes a dar diagnósticos ni soluciones si no las tienes. Tienes que avisar que hay un problema y honesta y legítimamente decir, y en este momento no tengo clara cuál es la solución, pero estamos trabajando, y esto siempre es multidisciplinario, con A, B, C, D actores para proponer una solución. Ser totalmente transparente con los actores para que la solución sea efectiva, darle claramente la velocidad necesaria y comunicar. ¿Sabes qué? En este momento ya controlamos, ahora vamos a empezar a restablecer, ya nos dimos cuenta que no podemos controlar y entonces vamos a empezar a cuantificar el impacto y creemos que se restablecerá en tanto tiempo, ¿no? Ese es un ejemplo, pero esa es la práctica, o sea, ante el principio rector detrás de todo eso es lo que te decía ahorita. Si estás en un momento de crisis es porque algo en el proceso o algo de lo que se esperaba no sucedió como se esperaba. Si no, no habría crisis. Puede ser por un factor interno o externo, incidental o accidental, no importa, ya hay una crisis. Entonces, siempre la primera parte es reconocer que hay una crisis, comunicar y ser totalmente transparente con lo que está pasando
y buscar ayuda. Es que si hay una crisis es porque tú solo no lo estás pudiendo resolver. Entonces, siempre debes reconocer que necesitas ayuda, levantar la mano y dejarte ayudar. Y usualmente esa es la mejor recomendación. Los procesos son la clave. Y a todos nos resulta tedioso escribir procesos y documentarlos y publicarlos y consultarlos. En nuestro perfil superlatino nos gusta hacer las cosas económicas y rápidas y vamos a lo que sigue porque ya es viernes, ¿no? Pero los procesos están para eso y son la clave de todo. Entonces, en la medida en la que tú eres, y eso es fundamental para cualquier organización, los procesos y lo que te decía al principio, los controles, porque aparte los controles no son más que la validación del proceso. Entonces, en la medida en la que tú tienes procesos bien definidos, tienes controles perfectamente establecidos, puedes dar instrucciones claras y en caso de necesidad, deslindar responsabilidades. Al final, la verdad es que cuando nos equivocamos es culpa de todos. Puede haber sido el error de una persona, pero si rompimos el proceso, por la razón que sea, pues lo rompimos todos. Entonces, como líder, cuando te toca hacer esa parte, lo primero es que tú vas y le dices a la organización, nos equivocamos, ¿no? Pilotos. La innovación es el motor que impulsa el crecimiento de los negocios, abriendo nuevas oportunidades y permitiendo mantenerse a la vanguardia en un mercado competitivo. La innovación es un tema, te decía yo al principio, al final, en este proceso de mi vida en la industria de pagos, pues todo se ha tratado de innovación, ¿no? Entonces, pero realmente, ¿cómo trabajar la innovación? ¿No? ¿O en dónde sí innovar? Y yo creo que lo primero que hay que hacer es entender, hay dichos muy sabios, ¿no? No inventes el hilo negro y bueno, la rueda ya es redonda, ¿no? No. Puedes inventar mejores ruedas, pero no va a dejar de ser redonda. No quieres inventar una rueda que no sea redonda porque ya no es rueda. Entonces, esa parte es bien importante. Es qué verdaderamente es innovador, qué es mejora, qué es facilitar y sobre todo, cómo impacta todo eso en tu usuario final, porque esa es la clave. En el que debes pensar cuando innovas, desde mi punto de vista, es en el usuario final. ¿Cómo hago que mis entregables al usuario final sean mejores? Más rápidos, más atractivos, más eficientes, más satisfactorios, depende de lo que entregues. Y entonces viene una cadena del usuario final hacia atrás. Creo que es una metodología muy sana para poder trabajar en innovación, porque como te decía, una cosa es innovar, otra cosa es automatizar, otra cosa es facilitar, otra cosa es mejorar procesos y otra cosa es tratar de darle la vuelta a lo que no me gusta hacer. ¿No? Esos son distintos niveles, ¿no? Entonces, el hilo conductor debe ser la experiencia del usuario final. ¿Cómo es que el usuario final hace mejores su experiencia para que adopte más mi producto? Y entonces, todas las organizaciones siempre te van a decir que no hay presupuesto para innovación. Eso es una respuesta ultra común. Y sin embargo, todas las organizaciones innovan o son fast followers de la innovación. El punto es, eso era la cadena. Primero, haz que la innovación sea de cara al cliente, porque eso te va a traer más clientes, que te va a permitir meter mejores tecnologías, que te van a ayudar a automatizar, a mejorar procesos y a facilitar las cosas. Es un camino en reversa. Entonces, siempre es pensando en el usuario final. Pilotos. A ver, el largo plazo no existe si no se hace bien en corto plazo. El largo plazo es la suma de los cortos plazos. No hay forma de que lleguemos a largo plazo si no ejecutamos el corto plazo. Esa es la realidad. El chiste es lo que te decía al principio, cómo es esas 5 variables clave que te aseguran que sigues en línea con el largo plazo, que son los pequeños grandes entregables que mes a mes, trimestre a trimestre logras. Y parece mentira, pero esto es un ejercicio
de las áreas comerciales muy común y que es muy ilustrativo. A ver, hay un presupuesto de ventas, de productos, de servicios, de lo que hay un presupuesto de ventas. Te dicen, es que tenemos que vender tanto este mes. Perfecto. No lo alcanzamos este mes, nos quedamos corto, pero mira que es que pasó esto, y que hubo puente, y hubo elecciones, y hubo mil cosas. Es que hubo cambio de gobierno, hay mil historias, ¿no? Huracanes, terremotos. Ok, se entiende. Pero en el largo plazo tendríamos que haber llegado a un número n, que se construye a partir de la suma de miles de partes pequeñas. Y si la parte uno no está en el momento adecuado, ese te va a dejar un hueco adelante que tienes que llenar de alguna manera. Está bien, nos faltaron 10%. Lo cubrimos el siguiente mes, se va a cubrir con los periodos estacionales. Sí, pero en un buen forecast que te lleve al objetivo final de largo plazo, ya estaban contemplados los periodos estacionales, ya estaban contempladas las mermas. Entonces, esas son las 5 variables. Es que, ¿cómo voy en paso contra mi forecast? El real contra el presupuesto ajustado. Ese tipo de seguimientos son claves para saber si de verdaderamente vas a llegar a largo plazo. Y entonces es cuando te la vives en el corto plazo, ¿no? Es la realidad. Y luego le agregas a las empresas de más envergadura, que son públicas, que tienen obligaciones de entregar información. Bueno, pues esto todavía se multiplica, se maximiza. Pero yo sí soy un convencido. Si no hacemos en los cortos plazos, a largo plazo no va a existir. Se va a desviar, va a estar en otro lado y va a haber que tomar medidas que no tienen que ver con el plan. Pilotos. Mantener el equilibrio entre la vida personal y el trabajo es esencial para mantener la salud mental, la productividad y disfrutar de una vida plena. Va a sonar chistoso, pero la más importante de todas es que yo no puedo tener botoncitos rojos en mi teléfono. Okay. Yo, para saber que estoy en orden, tengo que haber revisado todos mis mensajes. Aparte de las tareas diarias, haber revisado todos mis mensajes, haber respondido todos mis mensajes o haber tomado acción sobre alguno de ellos, la que requiriera, y haber informado lo que debiera informar alrededor. Con los años sabes que pues, esto nunca se acaba. Que mientras más responsabilidad sea tu posición, más vive contigo y es parte de tu familia, ¿no? Tienes que educar a tu familia en ese sentido, también educarte tú y educar a tu familia. Oye, pues es que viene con el paquete, creo que es por el bien de todos, pero por el bien de todos se va a tener que meter a nuestra casa y convivir con nosotros, ¿no? Estoy diciendo que vamos a dejar de lado la vida personal, pero por eso hay que tener una disciplina muy importante en la parte donde no la tienes. Entonces, sí, las rutinas son clave. El control de la agenda es fundamental. Respetarla hasta donde se pueda yo creo que requisito para poderlo sobrevivir. Y el otro es eso, no dejes pendientes, no te quedes con las cosas en tu escritorio. Estos no son principios míos, se aprenden con el largo de los años, pero los vas a ver en las salas de juntas de las principales empresas, ¿no? Si algo llega a tu escritorio, atiéndelo. No te lo quedes tú porque al día siguiente van a llegar más cosas y ya no vas a saber cuál sacar. Entonces, yo lo traduzco en que nunca se queden botoncitos rojos de mensajes pendientes en mi teléfono. Y entonces llega la noche, la gente, todos duermen en algún momento y te puedes ir, y duerme muy bien. Descansa muy bien porque el día siguiente, bueno, eso es. Pilotos. Escuchar los consejos de quienes tienen experiencia es clave para evitar errores, acelerar el aprendizaje y tomar decisiones más sabias. Yo te diría, hace años alguien me dijo, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Y tal, yo te decía hace un momento, el largo plazo no existe si no están los cortos plazos. Esas dos cosas se conectan. Es tremendamente difícil tener un perfecto,
prefiero tener 1000 muy buenos. Y entender que la suma de esos 1000 muy buenos quizá sea mejor que el perfecto. El perfecto, para que sea perfecto, te va a costar tanto esfuerzo, tanta, que para cuando lo tengas ya no lo van a apreciar. Este, Entonces, esas 2 cosas yo creo que sería una reflexión es, hagamos muchos buenos, que la suma de todos van a ser quizá mejor que algo que fuera perfecto, pero que no existe. Y eso pásalo a personas, pásalo a procesos, pásalo a entregables, pásalo a clientes. Caray, de pronto sí, la suma de todos los buenos hace mejor, ¿no? Claro. Habiéndote platicado de todos los años y todas las experiencias que he tenido, te puedo decir que estoy tremendamente emocionado del Nuvei de hoy y del Nuvei que viene. Verdaderamente Nuvei apuesta a la tecnología, apuesta a estos principios que te digo de la experiencia del usuario, de los múltiples entregables. Como te digo, todos somos reflejo de nuestro management y como manager nuestros equipos serán reflejos de la misma. Entonces, es una de esas organizaciones que tienen un hilo conductor común en todos sus espacios y que casi siempre está muy alineado, muy uniformado. Pues en ese sentido te lo hace atractivo, te lo hace interesante porque es una organización que tiene presencia en más de 50 países, con entidades propias, con oficinas propias en 50 países. Y todos colaboramos con todos en cualquier parte del mundo, por supuesto que hay horarios y eso lo hace, también eso lo hace interesante, a veces no son los Claro. horarios más cómodos, pero interactuamos todos y trabajamos con gente en el otro lado del planeta en múltiples idiomas. Eso por sí solo hace ya a Nubei una organización tremendamente interesante como colaborador. Y de pronto ves la filosofía de producto que tiene, la filosofía de despliegue que tiene. Yo creo que tenemos, te voy a hablar particularmente de México, que es lo que me toca. Creo que tenemos un setup, un portafolio de productos y servicios eh, para el mundo de los pagos digitales bien robusto y a los clientes que hoy atendemos les entregamos resultados muy notables. Eh, Al final, nuestros clientes son los comercios que venden a usuarios finales. Y esos comercios lo que les interesa es vender más, por eso nos contratan, porque quieren que les ayudemos a vender más. Ellos hacen inversiones importantísimas en desarrollar sus ciclos de productos, de venta de productos a través de canales digitales y trabajan mucho en diseños de sitios, en procesos, en inventarios, en logística. Y el hecho de que una vez que ya tienes todo eso y que tienes un usuario en tu app, en tu sitio, queriendo comprar, ya decidió hacer la compra y de pronto llega el método de pago y te diga no pasó, es lo más frustrante del planeta, no solo para el consumidor final, sino también para el comercio. Eso y yo. Entonces, hay reglas, no, tampoco es que todo deba pasar, porque hay cosas que no deben pasar porque te van a dar problemas. Y eso es parte del trabajo de lo que hace Nuvei y lo hace muy bien. Nuvei verdaderamente es una plataforma de pagos que te ayuda a vender más con menos reclamaciones, con menos lío, con menos riesgo de tus operaciones. Datos reales, en el sitio del Banco de México están publicadas las estadísticas de venta de comercio electrónico, que son datos que los propios bancos proporcionan a la autoridad. Y se dice que el índice de aprobación en comercio electrónico anda sobre el 65%. Quiere decir que 6 de cada 10 personas logran completar una venta en un medio digital, en promedio en este país. ¿Cuál? Pensaba en lo que te decía al principio, de, oye, todo lo que gastan, invierten las organizaciones para hacer esto. Entonces, es muy triste que de pronto 4 de cada 10 estén cayendo. Oye, es que 2 de esos no deberían haber comprado porque no eran legítimos. Está bien, pero hoy se están cayendo 4 de cada 10. Por Nubase solo se caen 2 de pedazos. Tenemos un índice de aprobación que en promedio es 15% arriba del promedio del mercado. Y nuestro índice de declaraciones es la mitad más o menos del promedio del mercado. Esto basado en la tecnología propietaria de Nuvei, que es una herramienta de inteligencia artificial muy robusta, muy sólida, y ahí te lo digo como colaborador de Nuvei muy orgulloso, pero también te lo digo como alguien que se ha dedicado a pagos toda la vida.
Eso lo hace muy bien. Son muy buenos en sus modelos de prevención de fraudes y de autenticación de transacciones. Verdaderamente muy buenos y eso les ayuda a venderlas. Pilotos. El esfuerzo constante siempre da frutos, transformando el trabajo duro en resultados exitosos y duraderos. Fíjate que eso sería injusto si se lo acreditamos solo a Nubel. La realidad es que es un trabajo de muchos actores, instituciones, reguladores, autoridades, bancos, emprendedores, de todo. Yo lo que te diría es, México tiene una posición de liderazgo en esta región de América Latina en ese sentido, en el hecho de facilitar la evolución de pagos. Se ha tratado de legislar y de regular alrededor de eso con la participación de todos y está dando frutos. Entonces, yo te diría que una de las cosas que, por otro lado, ves que hay esfuerzos que ya ponen métodos de acceso electrónico al alcance de más gente. No viene a cuento ahora cuestionar cómo es que llegan o no llegan, no importa. El caso es que la gente tiene más tarjetas, sí, tiene más cuentas electrónicas. Entonces, que Nubei tenga una gama de productos para poner al alcance de los usuarios casi cualquier método de disposición o de acceso que esté disponible. Es decir, no solo tarjetas, que cuando pienses en pagos no solo pienses en tarjetas, pero también pienses en transferencias, en imprimir tu código e ir de la tienda de conveniencia, o en el wallet, o en el QR, o en esa capacidad que tiene la tecnología de Nubei para en una llave en mano poder poner todo esto. Es un trabajo extraordinario, porque es que hay que irse con cada uno de estos métodos de pago, hay que conectarlo, hay que ser capaces de intercambiar información, mantenerlo, las cuestiones regulatorias de cada uno. Todo ese trabajo ya lo hicimos para los clientes. Y no solamente pensamos en cobros, también pensamos en pagos. Hay clientes que necesitan no solo cobrar, sino pagar. Las empresas de entregas, sí, tienen que pagarle al comercio donde fueron a comprar las cosas, pero tienen que pagar al muchacho que te lo trajo. Entonces, ese facilitar el ecosistema de pagos en su totalidad, yo creo que es algo de lo que saber que uno ha sido parte de que eso exista aquí a través de esta organización es algo que personalmente me tiene muy contento. Conoce la trayectoria y evolución de un C-Level. Exponemos el ADN de su liderazgo y las batallas que sacan lo mejor de sí en las firmas protagonistas del mundo de los negocios. Pilotos por Líder Empresarial.